Buen día a todos. Pues siempre dando gracias a Dios por ustedes, por la vida de cada uno, por la oportunidad que nos da de reunirnos. Seguimos haciéndolo virtualmente por el momento y bueno, sabemos que nada sustituye, ¿verdad? El hacerlo físicamente, ese contacto de ojo a ojo, ese abrazo, ese beso en la mejilla, ¿verdad? Como dice la escritura, ese ósculo santo, pues nada sustituye, ¿verdad? Pero son tiempos extraños, son tiempos complejos. Pero sin duda Dios está en control y los propósitos de Dios se van cumpliendo, los propósitos de Dios siguen avanzando, la iglesia se sigue edificando, se sigue fortaleciendo, porque la iglesia es indestructible, mis amados. Um, Así que agradecemos nuevamente a Dios por sus vidas, por la oportunidad que Él nos da de aprender de su palabra y de que crezcamos juntos en el conocimiento de Él, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver el tema número 5 de esta serie, La verdad importa. Este tema se titula Si no piensas como cristiano, vivirás como mundano. Si no piensas como cristiano, vivirás como mundano. En Proverbios capítulo 23, versículo 7, la parte A, la primera parte del versículo, se lee así. Pues como piensa dentro de sí, así es. O más literalmente es como considera dentro de su alma, ¿verdad? Como el hombre considera dentro de su alma, como el hombre piensa, así es el hombre. En Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 3, la semana pasada se recordarán que vimos esencialmente Romanos 12, versículos 1 y 2, pero ya en el versículo 3 nos instruye que no tengamos una sobrevaloración de nosotros mismos. Tampoco que pensemos menos de nosotros mismos, ¿verdad? Sino como dice, que sea de acuerdo a su palabra. Textualmente nos dice que de acuerdo a la medida de fe, ¿verdad? Y ahí fe es la palabra de Dios, no es la fe que nosotros tenemos. Yo tengo mucha fe para verme así, ya me vi, ya me vi. No, 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 no es eso. Ahí es de acuerdo a la medida de fe, es de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que Dios dice. La enseñanza que encontramos, mis amados, en las escrituras respecto a nuestra conducta y que nuestras acciones están determinadas por el pensamiento que nosotros tenemos de nosotros mismos es abundante. Hay muchísima enseñanza con respecto. En el tema anterior tratamos acerca de la importancia que tiene la renovación de nuestros pensamientos, ¿verdad? Que esa es una responsabilidad de cada creyente cuando ya hemos considerado, cuando ya hemos meditado con respecto a las misericordias de Dios, que por cierto son incontables, que se renuevan cada día y pues eso es una maravilla, ¿no? Porque nuestro Dios es maravilloso, Él es precioso. Y pues bueno, vamos a entrar en materia, vamos a ver una información, creo yo, que es importante a que consideremos y que podamos, que esto nos ayude a alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Entonces, uh, las acciones en cada aspecto de la sociedad, cómo se conduce una sociedad en todas sus áreas, en el área política, en el área económica, en el área educativa, en el entretenimiento, los medios de comunicación. Uh, Usted mencione el área que quiera, pero cada una de ellas está definida o está proyectada por el pensamiento que la rige, ¿sí? Por ese pensamiento que moldea los valores, las ideas, ¿verdad? Y cada una de esas ideas, cada uno de esos valores que la sociedad o que en este mundo tiene, pues es contrastante con la cosmovisión cristiana. Recuerden que el mundo es lo más antagónico, es lo más contrario a la iglesia, ¿verdad? Santiago nos dice que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios porque son cosas contrarias, ¿verdad? Déjenme mencionar un par de ejemplos acerca de estos pensamientos antagónicos, de estos pensamientos contrarios entre uno y otro.
Mientras que la Biblia plantea, por ejemplo, que la educación de los hijos es responsabilidad de los padres. En el pensamiento occidental, que es en donde estamos, ¿verdad? Desde tiempos muy antiguos, los pensadores griegos, fundamentalmente, dice que la educación era una responsabilidad del Estado. Es decir, que el Estado debía de vigilar por formar a los niños como buenos ciudadanos, que era el Estado el que se debía de encargar de eso, ¿verdad? Ese es en el pensamiento del mundo. Porque en el pensamiento del mundo, escúchenme muy bien, el gobierno o el Estado es el que le otorga los derechos a los gobernados. Ajá. En tanto que las escrituras nos enseña que el Estado o el gobierno no está para darle los derechos a los gobernados, no está para otorgarle derechos, ¿sí? Está para cuidar los derechos que Dios le dio al hombre, que Dios le dio al ser humano, porque el hombre es creado a la imagen de Dios y como una sociedad Dios establece, lo vamos a ver más adelante, pero establece la institución del gobierno precisamente para cuidar de los derechos que Dios le dio al hombre, que Dios le dio al ser humano. Por otra parte, en los argumentos de Dios, ninguna persona o ninguna institución está por encima de la ley, ¿verdad? Porque la autoridad, como mencionamos, es una institución que Dios estableció precisamente para mantener la ley y el orden en la sociedad. Esto es algo que en el mundo, pues, tan no es así, que hay algo que se llama fuero. También se le conoce en otros, cuando es un gobernante de un país en otro, también se le llama inmunidad diplomática. En esencia, quienes encabezan las instituciones gubernamentales pueden violar las leyes sin consecuencias. ¿Sí? Eso es en esencia. Y esto da pie al principal flagelo del establecimiento de la ley y el orden en una sociedad y precisamente se llama impunidad. ¿Okay? Lamentablemente es más cotidiana de lo que quisiéramos en muchas naciones. También viene de los antiguos pensadores griegos el concepto de que el conocimiento o que la educación mejora a la persona, la iluminación, y es de ahí en donde cuando nosotros vemos con respecto a los gnósticos, por ejemplo, solamente es un botón, ¿verdad? Pero cuando vemos a los gnósticos, ellos siempre manejaban que la salvación se alcanzaba a través del conocimiento, ¿verdad? Y era, no cualquiera podía alcanzar ese conocimiento, tenían que ser los iluminados, tenían que ser los elegidos, ¿verdad? Para ellos, en el pensamiento occidental, en el pensamiento del hombre, el problema del hombre no es lo que la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia nos enseña acerca de la universalidad del pecado, ¿verdad? La Biblia nos enseña de la rebeldía del hombre contra Dios, pero no, para ellos el problema es la ignorancia. Lo que plantean, ¿verdad? Es que al quitar la ignorancia, dice, entonces quitamos la maldad. Tenemos que instruir, tenemos que educar a la gente, y porque al quitar esto, pues va a venir un mejor hombre, ¿verdad? Y bueno, sin duda, la ignorancia es tremenda y la ignorancia tiene consecuencias terribles. Lo podemos ver en muchos aspectos, en muchas sociedades, ¿verdad? Una de las, precisamente de las armas del cacicazgo, ¿verdad? Era la ignorancia y lo sigue siendo en muchos sentidos. Entonces, nos encontramos con que quieren cambiar, nos encontramos con que quieren arreglar los problemas de la sociedad para mejorar al ser humano sin que el individuo tenga una responsabilidad en ello. Y Dios dice otra cosa, Dios nos dice, tú eres responsable de tus decisiones, ¿verdad? Efectivamente hay un impacto colectivo, pero ese colectivo
se forma por individuos, es como un cuerpo se forma por células, es como un edificio se forma por ladrillos, no es una sola pieza, se forma por distintas piezas, por la unión de distintas piezas, y si en esas piezas hay falencias, ¿verdad? Entonces vamos a tener problemas. Por eso vemos, mis amados, lo agitado que está el mundo. Por eso vemos plagado el asunto de manifestaciones de activistas, ¿verdad? Con una serie de demandas que muchas veces, la gran mayoría de veces, me atrevo a decir, pues raya en lo absurdo, en lo sin sentido. Y bueno, aquí van incluidos todos los movimientos ideológicos, ¿verdad? Distintas corrientes que a fin de cuentas son como distintos arroyos que todos convergen en un mismo río, ¿verdad? Y que sale de una misma cloaca, ¿verdad? Se origina de ahí, del pensamiento del mundo. Y ya sabemos quién gobierna el mundo. La Escritura nos dice que el mundo está bajo el maligno. El problema con esto es que eventualmente uh, todo este pensamiento conduce a corrientes totalitarias que de ninguna manera promueven una educación para el individuo o para la sociedad, ¿verdad? Es decir, no hay ninguna educación, no hay ningún aporte que refuerce los valores éticos, los valores morales, los valores familiares, los valores patrióticos. Todo lo contrario, hay agendas que están dedicadas precisamente a destruir, ¿verdad? No lo dicen destruir, pero llaman a deconstruir, es un término que se utiliza en estos tiempos, ¿verdad? En el posmodernismo, que habla de deconstruir los valores morales, los valores familiares, los valores patrióticos, ¿verdad? Entonces, realmente lo que hacen es impulsar un adoctrinamiento hacia ideologías con agendas que están muy por encima y que incluso son contrarias a la libertad de las personas y de la soberanía de las naciones. Vamos a estar viendo más acerca de esto adelante, ¿verdad? Ahora, en los siguientes temas vamos a estar construyendo de a poco para que esto nos ayude a darle soporte. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, poniendo una base para darle un soporte, ¿verdad? Y espero también que esto los esté inquietando para estar orando al respecto, porque tenemos que despertar, tenemos que despertar. Entonces, como creyentes, ¿cómo encaramos las distintas ideologías? ¿Cómo encaramos las distintas filosofías que rodean a nuestra sociedad, ¿verdad? En donde vivimos y sin duda nos impactan a nosotros, le impactan a nuestros hijos, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los valores que definen la manera en la que pensamos y por consiguiente en la que actuamos? Una forma de decirlo es la manera en la que nosotros actuamos, pues es la forma en que nosotros pensamos, o como la forma en que nosotros estemos pensando es la forma en que vamos a estar actuando. Ahora podemos apreciar, ¿verdad?, en estos tiempos con mayor claridad que si los padres no son los que le imparten los valores espirituales, los valores morales a los hijos, entonces van a ser los medios de comunicación, va a ser la cultura circuncidante, ¿verdad? O circundante, perdón, los que se encargan de la formación o más bien de la deformación, porque todo este adoctrinamiento a donde lleva es precisamente a una deformación. Entonces, mis amados, como creyentes, pónganme atención en esto que le voy a decir. Como creyentes, jamás seremos la sal y la luz que el Señor demanda que seamos si nuestros pensamientos están conformados al mundo. Si no pensamos como cristianos, actuaremos como mundanos. Así de sencillo. Si no pensamos como cristianos, actuaremos como mundanos. Les voy a pedir que vengan por favor allá a Colosenses, al capítulo 3. Quiero, en lo que llegan allá a Colosenses capítulo 3, quiero dar un breve bosquejo nada más de lo que nos vamos a encontrar y de lo que ustedes puedan también desarrollar más adelante.
Pero en los capítulos 3 y 4 de Colosenses se describen básicamente la vida en Cristo como una consecuencia de la obra expiatoria del Señor descrita ahí en el capítulo 2. Nos encontramos que vamos a ver el capítulo 3. Ahorita en el capítulo 2 no vamos a echarnos un clavado ahí, no al menos en este momento, ¿verdad? Pero lo que nosotros vamos a ver ahí en el capítulo 3, cómo inicia de hecho el capítulo 3, es el mismo patrón que el apóstol Pablo trata en la carta a los romanos que ya vimos en el tema inmediato anterior, en donde no solamente encontramos una exhortación, ¿se recuerdan? A no amoldarnos a este mundo, a esa transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, pero hay una instrucción, ¿sí?, muy clara, muy precisa, sin la cual no podemos llevar a cabo nuestra vida cristiana. Así de sencillo. Es decir, lo que nosotros vemos aquí en Colosenses, como lo vimos también ahí en Romanos, establece que para caminar en Cristo, nuestro pensamiento, nuestra mente debe estar fijadas en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, no en las terrenales. ¿Sí? Por eso es que mantener nuestro pensamiento en las cosas que corresponden al cielo nos van a mantener alejados de los pensamientos que corresponden a la tierra. En otras palabras, tanto más fije yo mis pensamientos en las cosas que corresponden al cielo, menos espacio estaré dejando. Voy a ir haciendo a un lado las cosas que corresponden o los pensamientos que corresponden a este siglo, a este mundo. Porque no podemos caminar en esta nueva vida que tenemos en Cristo si nuestra mente, si nuestro pensamiento está orientado, está ligado, está atrapado en las cosas de este mundo. En otras palabras, ¿cuál es el tema de hoy? Si no piensas como cristiano, vivirás como mundano. De ahí a que muchos cristianos, a muchos se les dificulta tanto caminar con el Señor. A veces dicen, ay, es que es tan difícil, es que caminar con el Señor, es que seguir a Cristo, a veces me es tan difícil, me es tan complicado, yo no entiendo por qué, si he creído, por qué me es tan complejo, y se les dificulta tanto caminar con el Señor, ¿verdad? Y de repente empiezan a buscar las cosas para hacer un cristianismo más o menos, pretender hacer un cristianismo a su medida, porque miren, voy a hacer un paréntesis. Nosotros no definimos, ni el mundo define cómo es el cristianismo. El cristianismo es ser como Cristo, o sea, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, el asunto es de que pues sus acciones están controladas por las cosas, están controladas por las prioridades que el mundo tiene, porque es ahí donde está colocado su pensamiento. Es ahí en donde está colocado su enfoque. Es decir, están viviendo para este mundo. Están viviendo para las cosas de esta vida, de este mundo, para las cosas como nos exhorta el apóstol Juan, ¿verdad? Que no amemos a las cosas de este mundo. La vanidad de los ojos, la vanidad de la vida, todas estas cosas, nada de esto procede de Dios. Todo esto se origina en el mundo, ¿verdad? Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ya les di bastante tiempo para llegar allá a Colosenses, al capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 1 al 3. Voy a empezar con el versículo 1, ¿verdad? Y me voy a ir deteniendo un poquito por ahí. Dice, si habéis, pues, resucitado con Cristo, fíjense bien que hay una cláusula condicional. Si habéis, pues, hago un paréntesis. Es que tengo que mencionarlo esto porque en el capítulo 2 habla de cosas que Cristo hizo para nosotros y que las hizo una vez y para siempre, y cosas que ya en la perspectiva de Dios ya están hechas, ya están realizadas, ¿sí? Por eso empieza aquí con esta cláusula condicional, sí.
if, para que me entienda. ¿Sí? Sí. Habéis pues, si habéis pues resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. Me gusta mucho la manera en que lo traduce la versión en inglés de la Biblia New American Standard Bible. Se me hace muy clara cómo dice, buscad las cosas de arriba. Le da, a mi entender, le da el sentido más que tiene el texto en el original, porque dice, keep seeking the things above. Es decir, mantente buscando las cosas de arriba. Lo que nos está hablando de esto es algo muy dinámico, es algo continuo, no es algo que se hace una sola vez y ya. No, pues ya puse mi pensamiento ahí, ¿verdad? Ya lo dejé, ya colgué mi pensamiento en las cosas de arriba, ya listo, ya puedo seguir viviendo y puedo seguir haciendo y deshaciendo. No habla de eso. Lo que nos está diciendo es hazlo hoy y hazlo mañana y nos está hablando de una tarea diaria que demanda constancia, que demanda diligencia. Por eso muchas veces, mis amados, cuando yo escucho por ahí que se dice, no, bueno, cuando nos reuníamos, ¿verdad? Que teníamos las reuniones, ya gracias a Dios, ya pronto hay buenas noticias, ¿verdad? Ya se ve la luz ahí al final del túnel. Pero cuando llegan a comentar o se hacen comentarios, cosas como, ay, vine a la reunión para cargar gasolina porque, para cargar petro, ¿verdad? Porque ya ando, así como que, ay, ya en las últimas en este momento, ya necesito combustible porque apenitas llegué, toda la semana estuvo tan pesada que ya ahorita ya estoy apenas llegando, arrastras como luego decimos con el olor, ¿verdad? Ahí del tanque. No, aquí lo que esto nos está hablando es de todos los días. Tenemos que recargar todos los días. Tenemos que, ahora sí que poner, tenemos que colocar, tenemos que colgar nuestros pensamientos de lo alto todos los días. Repito, constante y diligentemente. ¿En dónde están esos pensamientos? ¿En dónde deben de estar? Dice, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Y esto es muy claro, ¿verdad? Esto nos habla de un primer escalón para empezar a transformar nuestra manera de pensar, como vimos la semana pasada. Sí, transforma tu manera de pensar, no piensas como piensa el mundo. Bueno, pero entonces, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, por eso ese es el tema del día de hoy, ¿verdad? Pon tus pensamientos, establece tus pensamientos, fija tus pensamientos, ¿verdad? En las cosas de arriba, pero mantente haciéndolo todos los días. Otra vez, ciertamente en el texto está como algo continuo. Entonces, este es el primer escalón para empezar esa transformación de nuestra manera de pensar. Y es que, como dice ahí, esa cláusula, si en verdad hemos creído, pues debemos de procurar, debemos de buscar, a esto me refiero con procurar, todo lo que tiene que ver con el reino de Cristo. Todo lo que tiene que ver con los pensamientos de Cristo, todo lo que tiene que ver con los afectos de Cristo, todo lo que tiene que ver ciertamente con su palabra. Ahí es en donde se expresan sus valores, sus pensamientos, etcétera, sus prioridades, las cosas que él ama y las cosas que él aborrece. Ahí voy a fijar mis pensamientos. ¿Sí? Porque fíjense bien, qué contradictorio, qué contrasentido tiene el hecho de tener la vida de Cristo, de tener la vida del cielo y vivir en el pecado de la tierra. Tengo la vida de Cristo y ando viviendo una vida que no corresponde a la vida de Cristo porque no tengo los pensamientos de Cristo. Y esto es lo que nos está hablando. En el versículo 2 nos dice, poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Literalmente dice, poned la mente. ¿Sí? No está hablando de los ojos, o sea, no está hablando de la visión. Tiene que ver visión, en el sentido es mente. ¿Sí?
El sentido es el pensamiento. Otra vez, esa misma versión en inglés, the New American Standard Bible, lo traduce como set your mind on things above. Set your mind, ¿verdad? Es decir, fija, establece tu mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto nos habla entonces de centrar el pensamiento en las cosas celestiales de la misma manera como lo hace un alfarero cuando pone el barro en el centro de la base que gira. No sé si ustedes han visto eso. Si han visto cómo hace una jarra o una vasija o algo así un alfarero. Cómo, no recuerdo cómo se llama la mesa esta de centro que luego le da, ¿verdad? Bueno, antes le daban con pedales, ahorita son eléctricas. Bueno, algunos lo hacen, de hecho yo he visto que lo hacen manualmente, ¿verdad? O con el pie, o los pies. Como antes eran las máquinas de coser, ¿se acuerdan? Yo recuerdo que en casa, mi madre tenía una, que luego ahí le ponía la aguja, ¿verdad? Enhebraba, la aguja, ¿verdad? Le metía el hilo por ahí a la máquina y luego le daba, hacía la polea tantito vuelta acá con las manos y le hacía con los pies y ahí controlaba la velocidad de ella con la que iba cosiendo las cosas que iba haciendo. Y pero ¿se han fijado ustedes con un alfarero, ¿verdad? Cuando va a hacer esa vasija que agarra y pone la plasta de lodo, bueno, no sé si es la plasta, pero el barro, la plasta de lodo se oyó muy feo, pero así el barro, cómo lo pone en el centro y empieza a girar, ¿verdad? Y ahí le empieza a dar forma. El asunto es de que si ese barro no está bien centrado en esa mesa, no le va a poder dar forma. Se le va a ir, no se va a mantener en el centro. Y esta es la idea que nos está dando, centrar el pensamiento. Si nuestro pensamiento se sale del centro y el centro son las cosas de arriba, las cosas del cielo donde está Cristo, si nuestro pensamiento se sale de ahí, se va a deformar. No se va a poder trabajar en él y se va a tener que romper eso o se va a tener que volver a amasar, ¿verdad? Y a sacarle el aire y darle sus golpes otra vez ahí al barro y volver a ponerlo en el centro de la rueda esta, ¿verdad? Entonces, el hecho de poner nuestros pensamientos en las cosas de arriba va a hacer que nuestros intereses estén ahí. Y otra vez, el asunto es de que yo no puedo poner los pensamientos de ustedes en las cosas de arriba. Yo tengo solamente la capacidad de poner mis pensamientos de una manera deliberada, ¿sí? En las cosas de arriba, y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Esta responsabilidad la tienes tú y la tienes tú y la tienes tú y la tengo yo. Cada uno de nosotros. Esto es nuestra responsabilidad, ¿sí? Es decir, nadie más puede hacerlo por nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Entonces, al poner nuestros pensamientos en las cosas de arriba, nuestros intereses van a estar ahí. Si yo no decido poner mis pensamientos, si yo no decido establecer mis pensamientos en las cosas de arriba, entonces mis intereses van a estar en otro lado. Lo más seguro, al estar fuera del centro, es que van a estar deformados. Deformados a la vista de Dios, deformados a lo que Dios establece. En Lucas 12:34 nos dice, Lucas 12:34, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La idea es que la vida entonces está orientada hacia algo concreto. Es decir, nuestra vida no está difusa, no puede andar hacia allá y hacia acá. Y bueno, tiene que estar centrada en algo concreto. Tenemos que prestar atención. Por eso hice poner la mira, o sea, ser muy precisos, ¿sí? Buscar las cosas de arriba, entonces es la manera más natural de vivir nuestra vida en Cristo, mis amados. Esto es algo que tenemos que hacer, repito, constantemente, diligentemente.
¿sí? Pero eso es la forma natural de vivir la vida en Cristo. O sea, no es que tengo que hacer y tengo que hacer tengo una lista de deberes, ¿verdad? Y ahora tengo que esforzarme en esto. Ciertamente tiene que haber un esfuerzo, no me malentienda. Pero el punto es que debe de empezar porque mis intereses sean los intereses que Cristo tiene, los intereses que Dios tiene. Yo deliberadamente tengo que ponerlos ahí, ¿verdad? Esto tiene que ver con prestar atención a los intereses de Él, atender los intereses de Él. Entonces nos dice, seguimos avanzando en el versículo 3, nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo leo nuevamente. Porque ese porque nos está dando una razón, ¿sí? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Otra vez, todo lo que mencioné hace un momento, ¿verdad? Que trata el capítulo 2, véanlo ahí en casa. En su momento ya en la escuela bíblica vamos a estudiar la carta a los colosenses. Es muy importante. Y bueno, ahí pues ya vayanla masticando, ¿verdad? Pero en el capítulo 2, esto es lo que está tratando. Y porque es la razón por la cual debemos de poner nuestros pensamientos. Acuérdense, dice, pues, o sea, si habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? En otras palabras, déjenme leerles para no inventarles, ¿verdad? Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y ya todo lo demás, ¿verdad? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez, porque habéis muerto. O sea, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, esta es la razón. Esta es la razón por la cual debemos de centrar nuestros pensamientos en las cosas del cielo, porque ya no vivimos para nosotros, ¿sí? Vivimos para aquel que vivió, que murió y que resucitó por nosotros. Y esto no está hablando de una posibilidad o de una probabilidad, está hablando de un hecho real, ¿sí? Está hablando de un hecho real. Ese habéis muerto está en pasado perfecto. Una vez para siempre. O sea, eso ya fue, eso ya ocurrió. En Romanos capítulo 6, versículos del 1 y 2, ¿verdad? Esto es una de las cosas que contradicen pues a los de la supergracia o a los que vive como quieras, que al cabo es que no pasa nada, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, hace un par de preguntas retóricas con una rotunda respuesta. Con una rotunda respuesta. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? O sea, puedo darle vuelo a la hilacha, puedo hacer, puedo deshacer, puedo vivir como quiera, puedo vivir con mis pensamientos acá en la tierra y con mis acciones. Al cabo, yo ya he creído, yo ya dije, yo ya repetí esa oración, yo ya declaré. Dice, no. Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Fíjense bien, chequen ustedes ahí en sus Biblias, pero va a estar hasta con signos de admiración. O sea, esto es un énfasis, esto es como que levanta la voz. Dice, de ningún modo o de ninguna manera. Es una forma en la que el apóstol Pablo les está diciendo ahí, así, ¿cómo se les ocurre pensar algo así? ¿Cómo podríamos pensar algo así? Dice, nosotros hemos muerto al pecado. Y hace una pregunta muy lógica. ¿Cómo viviremos aún en él? O sea, si yo ya no estoy, si yo ya moría a eso, ¿cómo me dices? O sea, estamos resucitados al pecado. No, yo ya no reacciono a eso.
Yo ya morí a eso, hemos muerto a eso, ya no vamos a andar haciendo esas mismas cosas. Y dices, ay, pastor, entonces, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento esta tentación? Porque es nuestra carne, porque hay una inercia, porque estamos en ese proceso de transformación en donde necesitamos precisamente centrar, fijar, poner nuestros pensamientos en las cosas de arriba, ¿verdad? Y bueno, nuestra carne, lo hemos mencionado en otras ocasiones, no ha sido redimida, nuestro espíritu ha sido redimido, hemos creído y tenemos la promesa, gloria a Dios, pero nuestra completa salvación vendrá a ser en el momento en que ya nuestra carne sea glorificada y que todo resquicio de pecado, ¿verdad? Ya no exista y se elimine de nosotros toda la historia de pecado, presente, pasado, futuro, toda la historia de pecado. Y ahora sí podamos estar delante de la presencia del Señor, glorificados en una perfecta relación en donde no va a haber absolutamente nada que nos distraiga de Él. ¿Ok? Entonces debemos estar conscientes que cada uno de nosotros elige lo que piensa. Muchas veces ni nos damos cuenta, ni siquiera estamos conscientes, pero ahí está, pero somos responsables, ¿sí? Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra manera de pensar. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras maneras de concluir, de en dónde fijamos nuestro pensamiento, de cómo fijamos nuestras prioridades. Y bueno, seguramente la manera en que pensamos, la manera en que concluimos, la manera en que fijamos nuestras prioridades, eso nos va a llevar a, también, como lo hemos hablado, ¿verdad? A acciones, va a influir en cómo nos sentimos, va a influir otra vez en el resultado de nuestras acciones, en el resultado y en nuestros sentimientos, definitivamente. Entonces vámonos para el final. Vengan por favor a Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si lo pueden abrir en esa versión, digo, probablemente lo tengan en algún dispositivo electrónico. Si lo tienen ahí en su Biblia, creo que todos lo tienen así. Pueden abrir ahí Jeremías 9, versículos 23 y 24 de la Nueva Traducción Viviente. Se lee así. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Déjenme leerlo nuevamente, porque voy a hacer un énfasis, voy a levantar la voz en este énfasis, fíjense bien, en donde quiero enfatizar. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Miren, estas tres cosas se pusieron de rodillas a una partícula microscópica llamada COVID-19. El poder, la sabiduría, la riqueza. De rodillas ante una partícula microscópica. ¿Sí? Porque no puedo decir ni siquiera un ser vivo, porque no se reproduce a sí mismo. Necesita otro ser, necesita otro que lo lleve y que lo haga germinar, por así decirlo. ¿Sí? Ni siquiera se puede mover por sí mismo y es microscópico, impresionante. Todo en las cosas que el hombre se gloría, ¿verdad? Dice, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia. Ah, misericordia, qué preciosa palabra, misericordia. Qué preciosa la idea, lo que Dios dice con respecto a misericordia. Y vemos, ya quise un paréntesis grandísimo, porque
Ay, el salmista, vez tras vez tras vez, porque el sol sale, ¿verdad? Porque para siempre es tu misericordia. ¿Y por qué esto? Porque para siempre es tu misericordia. La misericordia son los cuidados que Dios tiene para su creación. Aquellas cosas que todo eso que Dios pues no nos da, aunque lo merecemos, ¿verdad? Por su misericordia no hemos sido consumidos, nos dicen las Escrituras. La verdad no es lástima, es muchísimo más allá, es amor. Misericordia tiene que ver con amor, con pacto, con cuidados. ¿Sí? Es una palabra muy profunda, no es lástima. Impresionante, impresionante como nuestro Dios. Y justicia en la tierra, porque en estas cosas, me complazco, declara el Señor. Entonces, fíjense aquí cómo se contraponen los valores del mundo. Qué impresionante. Y parece que 2600 años que se escribió esto, ¿verdad? De que se escribió Jeremías para acá, pues las cosas en muy poco han cambiado. El corazón del hombre seguramente sigue igual, pero muchas cosas siguen o han tenido muy pocos cambios. Sabiduría, poder, riqueza. Son los valores más altos que el hombre plantea, de las cosas que se gloríe. Fíjese si no. El hecho de un conocimiento arrogante que hace a un lado a Dios, ¿verdad? De un poder, jactarse de un poder que no tiene. Y de una riqueza que no se puede llevar a ningún lado. En tanto que el valor más alto que Dios plantea, ¿verdad? Es el privilegio de conocerlo a Él. Entonces fíjense esto. Es en donde será importante que cada uno de nosotros podamos fijar nuestro pensamiento ahí. En primera instancia, el hecho de conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Qué bueno que empecemos por ahí. Qué bueno que empecemos con ese deseo de conocerle a Él. Con ese impulso deliberado de conocerle a Él. Todo lo que tiene que ver con Él. Y repito por enésima vez, deliberadamente poner nuestros pensamientos ahí. Depositar nuestros pensamientos ahí. Que el Señor nos dé la gracia para esto. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias por la misericordia que tú extiendes cada día, Señor, cada día a nosotros. Muchas gracias por tu bondad infinita que nos permites ver y disfrutar. Queremos poner nuestros pensamientos, hacer el compromiso de renovar nuestros pensamientos, pero de fijar nuestros pensamientos en las cosas de arriba, ir a tu palabra, porque son tus argumentos, porque es lo que nos dice tus afectos, es lo que manifiesta y es en donde manifiestas tus afectos en tu palabra, Señor. Queremos ir ahí, queremos llegar ahí. Y que tú recibas, Señor, que tú recibas el honor en nuestras vidas, que tú recibas el fruto de esto, Señor, de que pensamos en ti, pensamos para ti porque queremos vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a centrar toda nuestra capacidad, toda la fuerza que tengamos para cada día estar manteniéndonos ahí, para estar cuidando de ellos, Señor, para estar
Como dice tu palabra, Dios, de continuo, buscando las cosas de arriba, mantenernos buscando las cosas de arriba. El día de hoy y el día de mañana y hacer un esfuerzo deliberado, Señor, porque no pasa un día en que no ponemos nuestros pensamientos en ti. De ir a tu palabra, de tomar una oportunidad, Señor, para levantar nuestra voz y levantar nuestro corazón hacia ti. Gracias por la oportunidad que nos das también, Señor, de reunirnos, aunque sea de esta manera, pero reunirnos todos los días a orar. Gracias, Señor, que nos has movido como congregación a ello y podemos ver el fruto. Y te damos muchas gracias por eso. Hemos visto tantas respuestas tuyas, Señor. Tantas respuestas tuyas que estamos maravillados y agradecidos. Te amamos a ti, Señor. Y ponemos nuestra confianza deliberadamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, mis amados, que terminen de pasar un día precioso disfrutando de las misericordias de Dios. Que Dios los bendiga.